Se viene, según lo anunciado desde los voceros oficiales del Partido Aprista Peruano, un congreso. Hemos estado haciendo el seguimiento del caso. Un congreso partidario, el 25. Recuerdan que hace poco se postergaba el congreso una y otra vez. Incluso el tema llegó al Jurado Nacional de Elecciones. Pero necesitamos profundizar en este tipo de noticias. Está con nosotros Armando Alba, líder del Partido Aprista de la promoción 7080, una promoción que conoció directamente a ella de la Torre. ¿Qué pasa en el Partido Aprista Peruano? Nosotros estamos dando los micrófonos a los distintos interlocutores porque con un debate transparente, con altura, se puede encaminar de alguna forma y viabilizar salidas a la crisis del Partido Aprista Peruano, un partido señero en el Perú. Damos la bienvenida a Armando Alba. Desde ya tenerlo en Moneda Social es un gusto y los micrófonos están listos para este debate. Bienvenido, Armando. Muchas gracias por la invitación, estimado Rafael Romero. Cuando nosotros hablamos de un congreso, este congreso en primera instancia ¿es legítimo? ¿Este congreso, según tu lectura, sería nulo? Sí, efectivamente. Muy buenos días a los radioyentes, a los televidentes, a todos los peruanos y en especial a todos los compañeros de nuestro Partido Aprista Peruano. Esta edición se está escuchando a nivel nacional porque he recibido muchas llamadas anoche al invitar a unos cuantos y la verdad que hay mucho por saber de esto. Y efectivamente el 25 congreso que se está convocando, supuestamente se había convocado para mayo de este año, es inválido. Es inválido porque quienes firman la convocatoria no están cumpliendo la ley de partidos políticos y no están cumpliendo, lo más importante, el estatuto de nuestro partido. Firman esta convocatoria los dos compañeros que no son miembros de la comisión política. Esos dos miembros que firman y que no son miembros de la comisión política es el compañero Mauricio Mulder y el compañero Carlos Arana. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, esta voz de la promoción 7080, algunos pensaron que era tiempo de los cuarentones. Ya vimos que Alan tuvo un ministro cuarentón y después se pelearon. Y hubo otros cuarentones también, algunos incluso han pasado, como el caso de Villasante, por el Tribunal Nacional Electoral. Pero las promociones en el Partido Aprista son así, de cuarentones, cincuentones. ¿Qué nos dice Armando Alba? Sí, efectivamente, cuando Víctor Raúl vivía y a quienes tuvimos dignidad, tener la dicha de poder seguir al maestro hasta el último, fuimos sus discípulos. Así como Cristo tuvo discípulos para sembrar la palabra hasta ahora, igual Víctor Raúl también formó. Víctor Raúl fue un hombre que se proyectó. Víctor Raúl en realidad no debería haber nacido en el Perú, porque Víctor Raúl era un hombre que debería haber nacido para todo el mundo. Sus ideas han prosperado en países subdesarrollados y países desarrollados como la Unión Europea, que adopta una moneda común y un continente común y es una fuerza económica. Entonces Víctor Raúl ocurre que creó promociones, ¿no? Y iban así por etapas, saliendo grupos de dirigentes, y nosotros fuimos los últimos dirigentes en ser formados por el mismo Víctor Raúl para dirigir el partido y gobernar el país. Te hacía esta pregunta, Armando, por lo siguiente. ¿Quién lidera en este momento la legitimidad en el Partido Aprista? Yo he tenido el gusto de tenerla a Edith Pozo acá, que es miembro del Tribunal Nacional Electoral. Lo he tenido a Arturo Ojeda, que es miembro del Comando de Acción Metropolitano del Partido Aprista Peruano, sí, entre otros. ¿Quién tiene, digamos, esa fuerza para encontrar las salidas a la crisis del Partido Aprista Peruano? ¿Hay exclusión? ¿Cómo buscar la inclusión dentro del Partido Aprista Peruano? ¿Qué promoción estaría más cercana a dar las salidas cuando ya tenemos la tesis que acabas de decir que este Congreso es inválido o nulo? ¿Qué hacer para que ese Congreso sea válido o vigente, sea legal? ¿O qué hacer para que el Partido Aprista, porque es un partido con mucha historia y el Perú necesita instituciones fuertes y el aprismo es una institución, para que lleguemos a esa salida? Cuando vemos un mosaico de alternativas, de posibilidades, ¿qué postula Armando Alba? Porque yo te he escuchado en algunos mensajes que has dado en algunas bases, te he seguido por las redes sociales y veo que tienes unas tesis muy importantes que plantear. Mira, Rafael, la verdad
la solución en el partido es que se haga correctamente las cosas. Y una de las cosas es que se haga la convocatoria como debe de ser. Que firme Velázquez Quesquén la convocatoria con los que son realmente los acompañantes en la comisión política. No puede poner a cualquier compañero por hacer como se hacían las cosas antes a la criolla, porque no había ley de partidos políticos y por eso así hacían las cosas a su manera. Ponían los parlamentarios que le eran allegados, que le eran sumisos o que le debían algunos favores. Eso ya no. Ahora tiene que haber el mérito que sea calificado y sea cuantificado y calificado por la militancia. Punto número 1, debe ser la convocatoria hecha correctamente. Congreso del Partido Aprista Peruano no hay. Es como que no hubiera habido ni una convocatoria. Y le digo a usted, amigo Rafael, es porque hay cálculo político. Porque en este momento el pueblo lo sabe, el pueblo peruano y el pueblo humilde y sencillo que anda por las calles, ¿no? Ellos saben bien claro lo que está pasando con Odebrecht, están bien claros con las declaraciones que van a haber en torno a la Bajato, al señor Barata, y todos están en pendiente de lo que pase, incluso los líderes de todos los partidos políticos, incluyendo la del Partido Aprista Peruano. Entonces hay un cálculo político de hacer una convocatoria bamba, una convocatoria inválida, una convocatoria que no vale, y eso es lo que tiene que saber el aprista. No tenemos ahorita congreso, todo es mentira. Solamente son argucias para esperar, están en un tiempo de espera hasta que se puedan ver, entre comillas, coberturas de solución a sus problemas, que yo lo veo muy difícil porque hay un dicho popular que cuando las piedras en el río suenan es porque algo trae. Como dices, estimado Armando, por ejemplo, incluso hay congresistas preocupados con lo que diga Barata, si es que el dinero también de la campaña no solo llegó a los partidos, candidatos presidenciales, sino congresistas, y cómo se ha postergado la declaración de Barata de febrero a marzo, de marzo a abril, y se espera para abril. Pero volviendo a esto del Partido Aprista, ¿estos estatutos del Partido Aprista fueron hechos a la medida de una cúpula? Efectivamente, hay un plenario que es clave. El 55 plenario desarrollado el año 2004, allí se aprobó en un plenario que es un órgano menor al Congreso Nacional del Partido, que es la máxima instancia y decisora de todas las soluciones que pueda tener el partido. En un plenario el 55 decidió poner como presidente del partido al compañero Alan García, dándole poderes omnímodos. Tan igual como Evo Morales, tan igual como el finado Hugo Chávez y Maduro. Igual, todo. Él podía elegir en el Congreso, él podía elegir el Tribunal Nacional Electoral. De los 5 miembros, él podía elegir 2. Uno ponía la JAP, otro ponía la Organización de Profesionales y otro lo ponía el CEN. De esos 3, indudablemente el presidente con su poder podía manipular 1 o 2 y tenía mayoría. Cuando pone el Tribunal de Ética y Moral, indudablemente que se tiene que elegir con 8 miembros. 4 lo ponía el presidente, los otros 4 bajo su influencia de poder de gobierno nacional, porque era presidente de la República cuando ocurrió eso. Indudablemente que todos tenían que inclinarse, y también él como presidente no era un título de lujo o como una copa en la vidriera o un puesto honorífico, no, era un puesto ejecutivo al igual que un presidente de la República. O sea, él decidía la línea política del partido, ¿no es cierto? Y él ponía de los 8 miembros 4. Tenía todo el poder. Yo me he quedado sorprendido y quiero destacar esto porque nuestro equipo está aquí presente, caramba, tomando nota de estas declaraciones, en el sentido de que el estatuto del Partido Aprista, y lo dice un dirigente consecuente, un dirigente de los 70-80 que conoció a ella de la Torre, el estatuto del Partido Aprista ha sido hecho como la constitución que hizo Chávez o la que ha hecho Maduro para perpetuarse en el poder en Venezuela. Y Evo Morales también por la parte de Bolivia. Entonces, si encontramos ese estatuto que no sirve, incluso se han elegido, ha habido elecciones internas para congresistas, todo bajo ese estatuto, que se ha hecho a la medida, ¿qué tienen que hacer las bases? ¿Cuál sería el camino? ¿No sería conveniente un congreso estatutario antes que este congreso que se habla desde Alfonso Ugarte? Lo ideal sería un congreso estatutario, eso es lo normal, eso es lo correcto, pero como ha habido un apuro, entre comillas, en los compañeros que le llaman en la cúpula en el partido, ellos han querido legalizarse contra viento y marea.
han buscado la legitimidad y la legalización haciendo un congreso así, jalado de los con pelos. Con la comisión política presidida por Javier Velázquez. Con la comisión política presidida y con 2 personas, compañeros que no deberían haber firmado y que han invalidado este congreso. Entonces, lo que yo quiero decirte, Rafael, es lo siguiente. La génesis del partido, el problema radica en el estatuto. Un país que no tiene constitución es una nación, pero no es un estado. Así es, ¿no? Es una nación, pero no es estado. No hay reglas. Un partido que no tiene un estatuto, que es producto de la idiosincrasia y la democracia interna de un partido tan importante como es el APRA, si no ese estatuto no conjuga con el corazón y la mecánica partidaria, sencillamente no tenemos nosotros entonces reglas claras, porque este estatuto prácticamente corresponde a un partido comunista, como lo fue con Mao en China, o de un partido de la Unión de Repúblicas Socialistas, como lo fue para Stalin. Fue un partido totalmente totalitario. Entonces, concluimos de que tenemos que reformar el Estado, el estatuto del partido. ¿Y cómo se puede hacer? En este Congreso, que se tenga que convocar, ya no en mayo porque se ha invalidado, cuando sea correctamente convocado, lo que tienen que hacer los compañeros es poner en mesa de partes o en la mesa de la asamblea del magno Congreso del partido, toda la modificación que se tienen que hacer. 3 modificaciones fundamentales. Ajá, eso es importantísimo. Eliminar la presidencia del partido, porque nadie puede estar por encima del poder que tuvo. Que la creó Alan el 85, apenas llegó a la presidencia, después, creó Alan, ¿no? Después el 86. En su segundo gobierno fue. Y ese mamotreto realmente es una monstruosidad. Es un invento de Alan García, digamos. Porque cuando allá con el jefe había la Secretaría General Única o colegiada. Sí, él dejó que lo hagan, pues, ¿no? Y habían gente que lo adoraban, ¿no? ¿Cierto? Entonces hacían esas cosas a su medida, un terno a su medida, ¿no? Dicen que los abogados hacen ternos a la medida de un jorobado. La hacen perfecta. Entonces, tenemos que eliminar la presidencia del partido, presentando nosotros ahí inmediatamente la anulación de ese artículo. 2, reeliminar la bicefalía del partido, eliminar la Secretaría General institucional y la otra política, porque eso fue solamente el acuerdo de las 2 partes confrontadas en un congreso en donde hacían los arreglos por lo bajo y decían, bueno, no hay que pelearnos, vamos a juntarnos, y el que perdiera el pueblo. Uno era, por ejemplo, hace poco secretario general Jorge el Castillo, otro Benigno Chirinos. Han sido Mulder y Mulder, ¿no? Mulder con Castillo, institucional, claro, y anteriormente, político, estamos hablando del anterior, ¿no? Lo que pasa es bicefalía, ¿no? Bicefalía. Nosotros que tenemos que eliminar la Secretaría General, que tiene 2 cabezas. ¿Para qué? Para que tenga una sola cabeza, que sería la Secretaría General, y que la comisión política no sea ahora la que tenga que ser ejecutiva. Lo que ha pasado, nosotros tenemos que ir muchas veces a la historia y a lo que es también lo que enseña la palabra de Dios. En el partido aprista ocurrió la adoración de los 2 becerros de oro. Tremendo. En el partido había 2 becerros de oro, nombres no voy a decir, pero en estos 38 años, esos 2 becerros han liquidado el partido. Y los apristas jóvenes y los jóvenes con experiencias como nosotros, ¿no es cierto? Hemos visto todo eso, pero no nos rendimos porque estamos en pie. Ahí tenemos, Armando, eliminar la presidencia del partido creada por Alan García, eliminar la bicefalía de la Secretaría General. ¿Y el tercer punto? El tercer punto es que la comisión política sea consultiva más no resolutiva y estén también expresados y representados las fuerzas vivas de las provincias del Perú. Hay compañeros muy capaces para ir al Comité Ejecutivo Nacional y para estar en la comisión política del partido. Nos queda 1 minuto, mira cómo ha volado el tiempo, estimado Armando. Voy a tener que convocarte nuevamente porque hay muchos aspectos que ver. ¿Qué mensaje le das a la militancia aprista, a las bases que están confundidas, que quieren que esto se solucione? Porque hay muchos apristas que son honorables, decentes, honrados, y no como un grupito pues que ha traído abajo la imagen del partido más antiguo del Perú. Yo lo que le digo a los compañeros en este minuto final es que tenemos que ser coherentes. Ser coherente es lo que haces, es lo que dices, y lo que dices es lo que haces. Acá no hay de que yo digo y me desdigo, como los políticos viejos, como los políticos falsos, los políticos hipócritas, y pensar de que nuestro partido fue un instrumento que creó Víctor Raúl para hacer la revolución social. Y la revolución social significa que nosotros tenemos que convocar a los mejores elementos dentro del partido y fuera del partido para servir al país, pero tenemos que tener una correcta dirección y lo más importante, tener la voluntad y las agallas de querer hacer las cosas. Tenemos que tener dirección y mando. Lo más importante es tener mando. Cualquiera puede ser dirigente, pero otra cosa es ser líder. Por eso finalizo diciendo a los compañeros,
reabran los locales. Si no los reabren, vayan a las casas, reúnanse los compañeros, pongan en debate estos temas y vayamos a un Congreso democrático sin delegados comprados ni vendidos. Porque cuando vienen a Lima los compran con pasajes, con alojamiento, con alimentación, y debe ser un aprista un voto a través de un cronograma electoral que este Congreso, que reforme el estatuto, dice muy bien, van por listas, la lista A, B, C, D. Que el pueblo aprista vaya en ánforas, en sufragio universal y directo y vote. Yo voto por fulano de tal, que va a la cabeza con esta lista, porque eso está normado, hacer por listas. Y ganaremos todos los peruanos y ganaremos todos los apristas. Muy bien, muchas gracias a Armando Alba. Nos ha ganado el tiempo, viene mucho más en Moneda Social. Las puertas siempre están abiertas aquí para el desarrollo precisamente cultural, económico y social del país. Regresamos en breve. Muchas gracias. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Hola, tengo el gusto de saludarte e invitarte a Moneda Social, programa de análisis